Bueno, chicos, buen día. Fue medio engorroso entrar hoy por temas de contraseña, porque yo restablecí la contraseña y cuando voy a volver a entrar al campus no puedo entrar me sale cualquier cosa, la clase del 5 de junio, qué sé yo, pero no pude entrar a este link. Así que después voy a chequear a ver qué pasa con... Bueno, ¿cómo les va? Tanto tiempo, hace un montón que no nos veíamos. Bien, Sí. Ustedes bien, no dejaron a Marité. Uruguay al final. ¿Qué pasó? ¿No pudieron entrar? ¿Cómo? ¿No pudieron entrar a Uruguay al final? No pudimos, en realidad no pudimos primero y después no quisimos, porque realmente el costo de entrar a Uruguay es muy alto porque tenés que tener 2 PCR, que no son los gratis que te hacen. ¿Viste? Yo me fui con el hisopado de acá de la municipalidad, alegremente que es gratis, me dijeron no, porque tiene que ser un PCR, no un antígeno. Así que ya son... Cada antígeno, cada PCR son entre 8 y 10 mil pesos cada uno. Y después hay que llevar, si no vas con buquebús, que vos por el buquebús comprás el pasaje con la tarjeta y la tarjeta Visa te cubre seguro COVID, tenés que contratar un seguro COVID si vas por tierra. Y son como 20.000 o 26.000 pesos más. Cuando llegás allá a los 7 días, tenés que hacerte otro PCR que te cobran $100 cada uno, son $200. Y cuando te volvés para salir a la frontera, te tienen que hacer otros 2 PCR, que son otros $200. Yo con toda esa plata compré la pintura y me está el tipo pintando la cabaña con todo eso. Pinto la cabaña, la alquilo y yo voy en verano. Ya decidí que en Uruguay vamos a tener que volver una vez al año con toda la furia porque es carísimo. Es como ir a Europa, ya de movida tenés que pensar en, no sé, $500. Y me decían que llenar el tanque es carísimo. Esto va a ser muy complicado, solamente va a poder cruzar la gente de mucha guita. O como nosotros en el verano, que bueno, vos de cuenta que alquilo. Bueno, pero vos tenés tu lugar, claro. Claro, entonces yo, si me voy de vacaciones, pago esto como si pagara un alquiler y me instalo un mes. Pero el tipo que tiene que pagar todo esto y además el gasto, ¿quién puede gastar toda esta plata? No, esta parte, Marité, acá también está todo carísimo, No, es carísimo. imposible. Yo creo que Es un bueno, desfasaje total. es un desfasaje. Bueno, chicos, por eso digo que aquí estamos y acá nos quedaremos. Bueno, yo les voy a proponer un poco después, bueno, Osvaldo presentará lo que él escuchó. Yo tenía ganas como bueno, contarles lo que me hizo pensar esta clase 7, por ahí no leer exactamente punto por punto, sino ver un poco de qué se trata o cuáles son para mí los ejes, porque como decimos con Osvaldo, está muy articulado con el seminario del acto, porque justamente a mí el lunes me toca puntuar una clase del seminario del acto que toma el tema de la lógica aristotélica y este pasaje de lo que sería lo universal hacia lo singular, ¿no? Que también es un poco la lógica de Peirce, ¿no? Cómo situar para el psicoanálisis un discurso que es del campo de lo singular, ¿no? Es decir, la ciencia se propone la construcción de un universo de discurso, de ciertas proposiciones universales, y de esa manera se desentiende de lo que de algún modo queda como excluido, ¿no es cierto?, de ese universo discursivo. Mientras que el psicoanálisis como discurso, como ya Freud nos enseña, es una discursividad que atañe a lo singular de cada uno, ¿no? Ese es todo un problema. Y entonces, en esta clase, que es la 7, a mí lo que me parece que Lacan lo que está intentando es construir una diferencia, pero a la vez una articulación entre lo que él llama el decir verdadero
y la ciencia de lo real. Que para él la lógica es la ciencia de lo real. Recuerden que para él hasta ahora lo real viene siendo ese otro redondel de cuerdas que está lo real anudado a lo simbólico imaginario, donde lo real no aparece solo de la nada, sino anudado, ¿no es cierto? Hay una terceridad, hay un 3, RSI, anudados. Entonces él va a plantear a la lógica como la ciencia de lo real. O por lo menos la lógica que él propone. La lógica que él propone. Que él propone. Que él va a proponer. Que yo creo que la lógica que él propone es una lógica que, partiendo de Aristóteles, busca encontrar una salida, por lo menos es lo mismo que plantea él en el 15, que la única manera de pensar la lógica que atañe al discurso del psicoanálisis es tomar la lógica modal, que serían las 4 categorías que tienen que ver con la posibilidad de la escritura. Porque él acaba de decir muy claramente que si la lógica es la ciencia de lo real, es porque puede escribirse, ¿no? Acá me parece que esta es una cuestión que se trata de una escritura, y hay que ver la articulación entre lo que se escribe y lo que se dice en su relación con la verdad, me parece, ¿no? Entonces, porque se trata de que lo real, digamos, está de algún modo, puede, digamos, abordarse por esta escritura, ¿no es cierto?, donde está la categoría de lo imposible, la categoría de lo contingente, la categoría de lo necesario y la categoría de lo posible, ¿no? Posible, imposible, contingente y necesario, ¿no? Que serían cada una lo imposible y su contrario a lo posible, lo contingente que se opondría a lo necesario, ¿no? Sí, lo necesario de que se escriba, lo contingente, que es la posibilidad de que se escriba o de que cese de escribirse o que cese de no escribirse, y lo imposible, que sería lo que no cesa de no escribirse. Perdón, Marité, te hago una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Porque esto que vos decís, que lo dijiste así tan al pasar, para mí es toda una cuestión. Cuando vos decís la articulación entre lo que se escribe y lo que se dice en relación con la verdad. Sí. Yo trataba de pensar lo siguiente, o sea, lo que se dice. O sea, lo que se dice, ¿toma de lo que se escribe o la verdad tiene que ver entre lo que se dice y lo que se escribe? Son un montón de preguntas que me hago y todavía Bueno, es que esta es la clase, es que este es el desarrollo de la clase. Recién empezó. ¿Entiende lo que digo? Sí, perfecto. Se entiende perfecto, y este es el desarrollo y la pregunta que hable la clase. Porque justamente va a decir, esto recién empieza, porque justamente el tema es que él va a plantear ¿Qué se escribe? la diferencia entre lo verdadero y lo real. Sí. Es decir, como que hay algo real, y él va a decir, la lógica va a escribir una serie de relaciones, despojando de sentido a los elementos. La lógica ubica una relación entre los elementos y una escritura posible. Por eso él dice que, va a decir una cosa que para mí es una herejía, ¿no? Que Aristóteles, cuando propone el silogismo, que son 3 frases, donde yo digo que si todo es A y fulano es, todos los hombres son mortales, hay una atribución predicativa universal. Si fulano es hombre, si pertenece al conjunto, por lo tanto, Sócrates, que es un hombre, es mortal, ¿no? Habría allí una
cuestión deductiva, pero él lo que va a decir es que lo importante es que son 3 frases, como si Sí. ahí Aristóteles hubiera anticipado la condición lógica estructural de lo silogístico, digamos del nudo, ¿no? Como que hay el universal de Sí. la mortalidad, el universal de los hombres, y Sócrates, que es a la vez uno y otro, que sería ese tercero. Es muy interesante lo que él va a plantear, ¿no? Porque está la universalidad de los hombres, porque después Lacan jode, bueno, están los hombres, ¿y dónde están las mujeres? ¿No? Lacan es jodido. Claro, el tipo habla de los hombres, hace un universal. El tipo se desentiende de la diferencia de lo femenino, del no todo, de que no hay universo cerrado de discurso, etcétera, ¿no? Pero hay Como que 3. queda por fuera todo eso, digamos. Exacto. Ahí Entonces acá va a me decir, preocupa. Aristóteles es bárbaro, porque él ubicó el universal, ubicó digamos, las relaciones lógicas, de si A es tal cosa y B pertenece a tal cosa, ¿no? Uno lo puede sacar del sentido y hay una escritura lógica. Y él dice que Freud también, cuando quería pensar la lógica del funcionamiento de la neurosis, o por ejemplo del sueño del aparato psíquico, él hacía escrituras, por ejemplo, el esquema del peine. ¿Se entiende? Él hacía escrituras, él hacía flechitas, grafos, hay algo del vaciamiento del sentido y del escrito. Pero resulta que, bueno, esto efectivamente es lo que permitiría situar, ¿no es cierto?, cómo pensar la lógica de este discurso y de esta práctica que hacemos, que tratamos de que no sea una especie de creencia mágica, sino que, bueno, que tenga una lógica, que tenga la posibilidad de una transmisibilidad. Por eso la escritura, porque uno escribe los nudos, uno escribe un matema, y en eso pretende hacer una transmisión de la lógica que está presente en nuestro discurso. Pero el problema es que después, eso sería, bueno, la lógica transmitible de nuestra práctica, pero después está que lo importante de nuestro discurso es justamente lo que él va a llamar lo que se filtra por esa ranura, es decir, esto que cada sujeto dice en su singularidad, que por supuesto respeta estas lógicas constitutivas que lo habitan, pero que dice alguna verdad respecto de su voz. Es decir, que lo verdadero estaría en el campo de situar que tal decir que alguien dice en la experiencia de un análisis es verdad para él. No es que está lo verdadero como un absoluto, sino que eso que alguien dice es verdadero para él. No sé si estás de acuerdo. Sí, claro. Este sería, me parece, que es la cuestión, ¿no? Sí. Porque él va a decir, ¿no? Él va a decir Claro. una cosa, ¿no? Que quería leer, esto sí me parece que hay que leerlo. Sí, porque hay cuestiones Dice, que están muy claro, bien planteadas. Bueno, entonces él dice, entonces él se pregunta, acá sí, en la página que sería la segunda, ¿no? En la segunda columna, él dice, Aristóteles muestra que lo verdadero no es en absoluto lo que está en juego, gracias al hecho de que él abre la cuestión de esa ciencia que llamo de lo real, es decir, del 3. Es decir, es como si Aristóteles... Pero perdón, sí. Porque hay cuestiones en relación a lo que... Yo después quería leer esto de acá, vos estás de acuerdo con leer esto de acá. En relación a lo que, sí. a lo que plantea Patricia. El tema es, a ver, si pudiéramos hacer este esquema,
Es decir, cuando uno dice la verdad, o que quiere hablar de la verdad, desde luego ya no estamos hablando de la verdad como algo divino. ¿No es No es la de cierto? Dios, no es la del No es- creyente. No es la de Descartes cuando plantea, bueno, en esto no me engañaría, bueno, todo ese tipo de Porque la cuestiones. verdad es de Dios, que es el que no te engaña. digamos. Claro, esa es la verdad ubicada a nivel de lo divino. Entonces, la idea es cómo se recupera esta idea de verdad en el sentido, bueno, en el sentido como su nombre lo indica, en el sentido de lo verdadero, ¿no? Digamos, verdad suena en lo verdadero. Hay una frase que no hay que olvidar cuando dice Lacan, creo que en el 23 o 24, cuando plantea que la verdad siempre está en los atolladeros de lo verdadero. Es decir, perdón, lo real está en los atolladeros de lo verdadero. O sea, que ahí hay que no se puede, cuando uno habla, cuando uno quiere referirse a lo real, que por otra parte en el campo que nos concierne, ¿no? Es decir, en el campo que nos concierne, cuando queremos plantear la cuestión de lo real, no podemos dejar de hacer mención o hacer una especie de mix con lo que ahí es verdadero. O sea, no, una cosa, digamos, no escapa al decir de la otra, pero son cosas diferentes. Como, En este como, sentido, venimos como ligados al seminario 7 de la ética. O sea, en definitiva va a tener que ver con aquello que es la costa, digamos, con esto. claro. Claro. Lo que pasa que cuando uno dice la verdad y tiene que hablar de lo verdadero, ¿a qué se está refiriendo? A eso que está diciéndolo. O sea, porque el problema es que estas cosas de lo verdadero son las cosas que cuando entre nosotros hablamos y queremos decir algo referido a la verdad. Entonces, estamos hablando, pero ¿de qué? Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que caer en lo que decimos. Es decir, tenés que caer en decirla. En decirlo. Este es el problema de la verdad. Este es el problema de la que verdad. no se puede decir del todo, claro, pero está presente en un, claro, como él dice, un semidecir. Porque uno no puede decirlo todo por la misma equivocidad del lenguaje. Por eso digo, la lógica, esto para entender Sí. que no se puede pensar el psicoanálisis meramente como una lógica de lo real por fuera de lo que se dice. Por eso estos últimos seminarios son los no incautos yerran, ANCOR, RSI, el SINTOM, UPIR, ¿no? Donde va a plantear que se diga, queda olvidado detrás de este acto de enunciación que es el, ¿no? Es decir, que las condiciones de enunciación siempre quedan veladas, en esto que se dice están presentes. Por eso este tema... O sea que el tema de que se diga, el tema que tiene que ver con lo verdadero, o sea, que se diga. Es el que se diga. El que se diga es lo que incluye tanto al enunciado como a la enunciación. Claro. Cuando uno está hablando del enunciado y habla de la enunciación, es directamente el campo del decir. Es directamente el campo del decir. Entonces hay toda una cuestión ahí en donde está encerrada, digamos, la verdad con el problema que ella tiene de que no se la puede decir toda. Esta es la cuestión. Pero hay algo verdadero, pero verdadero en el sentido que es lo más propio, lo más, claro, lo mejor dicho en relación a lo que a uno le pasa. Pero eso que es lo que estaría mejor dicho, eso que es lo verdadero, en ese caso, lo real, digamos, es aquello que queda fuera de lo que puede llegar a decirse. Es decir, es aquello que queda fuera de lo que puede llegar a decirse, claro, porque la verdad no se la puede decir toda. Entonces, ¿Eso aparece en la enunciación o no? No, cuando uno habla de enunciado y enunciación estamos hablando de lo que se dice. Claro, el decir. Que se dice. El decir. Tiene que ver con el decir. El decir contiene las dos cosas. Ahora, pero
como Aristóteles, tomando entonces lo Aristóteles, que él fue el inventor de la lógica, etcétera, etcétera. No era porque era el primero que pensó, ya se pensaba, pero él era un teórico del asunto, era un filósofo del asunto, era un pensador del asunto, entonces dice, bueno, pero yo me doy cuenta, porque Aristóteles, como dice acá, no era ningún pelotudo, se daba cuenta que cuando el tipo hablaba, o cuando todos hablábamos, dejábamos cosas que quedaban afuera, en el sentido de eso real. Entonces, él inventa la cuestión de quitarle a la palabra lo que se dice el sentido de lo que quiere decir. Y pone una letra. Pone una letra, claro. Está hablando de eso a lo cual él quiere decir. Eso que apunta realmente a lo verdadero real, pero que como tal no se lo puede capturar totalmente. Claro. Pero él quiere referirse a eso, claro, y hacer lógica con eso. Claro, lo que pasa es que, claro, pero una cosa es que uno pretenda ubicar cierta lógica. Por eso vamos acá, me parece que es interesante. Y otra cosa es que uno... Perdón, Marité. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? La Una madre cosita, porque me parece que... ¿Cómo? La madre del artista. Tu hijo es un genio. Sí. Es un genio. Y ahora está con una obra, está muy bien. Ay, pero avisanos. Bueno, ya les mando al grupo. Después les mando, está con una obra muy linda. Ahora les mando. Gracias. ¿Sabés qué era lo que pensaba? Porque me parece que en otros pasajes también, al referirse a Aristóteles, Lacan habla como que él toma el 3, pero está esto de los universales y el particular, y como que no agrega, no aporta, es como una cosa medio tautológica y cerrada lo que él plantea, desde la mirada de Lacan. Y me parece que Lacan, no sé, esto es lo que a mí se me arma, es la representación que a mí se me arma, como que hay un 3 pero cerrado, parecido al religioso. Y me parece que lo que Lacan hace es como este 3 abrirlo, no cerrarlo en un único sentido, sino que queda el equívoco o el decir en este lugar de apertura. Claro, de la ranura, porque es la ranura. Exacto. Pero genial lo que leíste, porque efectivamente la tesis lacaniana fundamental es que uno puede logicizar, pues él dice, ¿qué tiene que hacer la lógica en el discurso analítico? Se pregunta. Bueno, uno hace una lógica en el punto de la lógica modal. Uno sabe que hay cuestiones que son imposibles, que no van a terminar, que no van a cesar de no escribirse. Hay cuestiones que pueden cesar de no escribirse, hay cuestiones que se vuelve necesario escribir y hay cosas que se vuelven posibles de escribir en la experiencia. Pero estas operaciones se pueden producir bancándose un decir, que es un decir equívoco, abierto a todos los sentidos, con una tensión entre lo inconsciente y lo que sería lo consciente, es decir, este tema de la esquicia entre las condiciones de la enunciación y el enunciado, ¿no? Y este saber de lo inconsciente que nos habita. Entonces, con todo eso, la experiencia intenta, digamos, saber hacer ahí en lo singular de cada decir. Por eso es muy interesante que es como que el psicoanálisis se ocupara de un universo de discurso que está abierto, que no está cerrado como el de la ciencia. A la ciencia, por eso digo, todos los hombres son mortales. Y las mujeres, bueno, son hombres, bueno, sí, son hombres, pero no lo son. ¿Se entiende de dónde va Lacan a ubicar? Del no todo. Claro, del no todo. Entonces, por eso digo, esto es lo que me parece que es el concepto
medular de la No, clase, creo no. que es lo que, por eso Sandra, es lo fundamental de entender para qué él arma todo este quilombo que arma con Aristóteles. Lo hace para eso, para llegar. Claro, bueno, porque es necesario Y además, recurrir a él. Claro, que claro. uno, la lógica ubica una escritura, ubica relaciones, ubica una escritura, pero que nosotros tenemos que ligar eso, ¿no? Que sería lo transmisible de nuestra experiencia, pero con saber hacer, con lo que el que nos viene a ver dice. Sí, pero fundamentalmente con lo que ahí sucede en términos de acto. Fundamentalmente con lo que está sucediendo en términos de acto. Entonces, eso es lo que plantea. Él trata de ubicar esta cuestión en donde se juntan para él. Es decir, es como si él dijera lo siguiente: tomo lo de Aristóteles porque es lo que tenemos, con lo cual tenemos que pensar o empezar para pensar. Pero sobre eso es como si él dijera: yo estoy leyendo lo de Aristóteles desde lo nodal combinado a lo modal. ¿Se acuerdan que la tesis de él, lo nodal se anuda a lo modal? Esto hay que grabárselo. Sí. Los nudos. ¿Pero por qué? Están articulados. Claro, sí, dale. Sí. No, No digo, pero no para hacer. Que no nos olvidemos que es un buen concepto. Sí. No, porque lo que digo es, ¿por qué lo modal? Porque lo modal introduce una cuestión central, que es la cuestión del tiempo. Es decir, de aquello que va, a medida que yo voy hablando, lo que va sucediendo con lo que yo voy diciendo, o lo que me va sucediendo a mí con lo que yo estoy pensando o diciendo. ¿Por qué? Y acá me parece importante que tengan este acróstico que yo hago, que es que es necesario lo imposible para permitir la contingencia de lo posible. Es necesario lo imposible para permitir la contingencia de lo posible. Es decir, cuando uno mete la cuestión del tiempo, del momento, del acto, del acontecimiento, de lo que ahí sucede, de lo que acaece a través de lo contingente, lo temporal del momento, estás ubicando todo un movimiento en lo que vos estás escribiendo y diciendo, con lo necesario, con lo imposible y con lo posible. ¿Se entiende esto? Sí. En el sentido de que esto es lo que él trata de ubicar, es decir, de lo que Lacan trata de ubicar con lo modal y con lo nodal trata de, si bien, un poco tomando lo que decía Sandra, sí. Si bien evidentemente, insisto, Aristóteles tenía una gran cabeza, digamos, entendía la cuestión del 3, pero lo entendía en una forma transitiva. Es decir, ¿por qué él hace el silogismo? Porque era necesario que si A es igual a B y B es igual a gamma, entonces A o alfa es igual a gamma. O sea, si esto es igual a esto, entonces transitivamente este tercero, que es igual al segundo, tiene que ser igual al primero. Es decir, entonces, él va haciendo una conexión que no es nodal, sino que es binaria, porque va haciendo una binariedad, un 2, va utilizando un desplazamiento del 2. Del primer 2 pasás entre el segundo y el tercero a otro 2, y entonces entre el primero y el tercero se juntan. Pero es porque hay una unidad binaria, no nodal. Aquí entonces lo que trata de hacer Lacan, fundamentalmente con lo nodal, es no darle tanta importancia al 2 de lo binario, sino que mete el 3 como constitutivo
Y el 3 tiene ese sabor que tiene que ver con lo real que él quiere meter, que Claro. después habla de la fisura, digamos, habla de la fisura que es la ansia del lenguaje. Y también el tema de que al hablar del nudo, él no piensa el nudo, como bien lo escuchó Sandra, como algo estático, Sí. que está Justamente. cerrado para siempre, sino que Va se sucediendo. va trenzando, Mm. se va anudando. Es decir, por eso digo, son cuestiones muy interesantes. Ahora, este acróstico es muy interesante, porque justamente él acaba de decir en la clase que justamente hay un momento en que la imposibilidad Sí, de la relación sexual sí. lleva a alguien a la búsqueda de un análisis para poder producir algo posible, Sí. que podría ser el amor o lo que quieran poner ahí, con este imposible. Es decir, es como si en el análisis Sí. se tuviera que situar ese imposible, lo necesario de ese imposible, para estar abierto a la contingencia de lo posible, que sería el amor supliendo la relación que no hay, que es imposible, que no cesa de no escribirse. Es muy interesante. Claro, lo que vos planteás. es interesante porque es interesante lo que dice Lacan. Esto lo trae, nosotros esto lo trae lo Lacan. conjeturamos Claro, desde Lacan, ¿no? Uno lo va conjeturando, pero a lo que voy es cómo da vuelta en campana esta cuestión que es pareciera absolutamente de suposición imaginaria, de fantasma, en última instancia, que es como uno se mueve, ¿no? La cuestión de la supuesta normalidad, en el sentido de que vas haciendo una secuencia que quiere, en el sentido que vos te querés manejar con aquello a lo cual podés alcanzar en lo posible. Si te ubicás en lo necesario, te ubicás aquello que es posible, ¿no? Te ubicás en esos términos, y entonces vas construyendo una manera de pensar y de decir. Entonces, dejando lo que históricamente y en forma clásica se dejaba afuera a lo imposible. En ese caso era Parménides, por ejemplo, plantea la cuestión de, mirá, Parménides te decía lo siguiente, o algo parecido, mira, flaco, no te metas con lo imposible porque te vas al carajo, te vas al abismo. Metete con lo que vos tenés, como necesario y como posible. Esto es algo que diría Parménides, pero estaba en contra de Heráclito, en el sentido de que, claro, Heráclito lo daba vuelta a esto, justamente decía, si bien no le daba lugar a lo imposible como le da Lacan, es que, al contrario, la cuestión era, al contrario, si vos tocás y sentís que algo te es imposible, hay ahí algo que te hace vibrar y te hace buscar aquello para darle una forma determinada. Es decir, entonces, es necesario lo imposible, lo que hace vibrar lo imposible, lo que hace vibrar la fisura de lo abierto y de la ansia del lenguaje y de no hay relación sexual, eso sería. Hay que ubicar eso para hablar y decir y pensar todo lo demás. Claro. Porque si no, no estaríamos vivos. Es decir, si no, no existiríamos. Claro. Si no tenemos esa llaga ardiente, digamos, de lo imposible o la ansia concretamente, no estaríamos vivos. Claro. Justamente estamos vivos porque tenemos esa ansia. Claro, por eso digamos, quería leerles este parrafito porque acá está bastante claro. Está muy claro ahí. No sé si se va entendiendo que nosotros queremos situar las consecuencias de esto en la experiencia, porque yo, por ejemplo, tenía un pequeño fragmento clínico para compartir que lo pensé ayer, articulado a esto, porque yo tengo, por ejemplo, en estas posiciones actuales de rechazo al binarismo, como si una manera de salir de dar respuesta a lo imposible de la relación sexual es como forcluir. Bueno, no hay hombres, no hay la imposibilidad de la relación sexual porque no hay ni hombres ni mujeres. Entonces, cuando uno no es ni hombre ni mujer, está salvado de este problema
porque entonces no se encuentra con esa imposibilidad de Es no como una poder estar gambeta, con otro ¿no? sexo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es como que eso, como que los adolescentes que encontramos que quieren hacer eso, parece como que voluntariamente quisieran hacer una forclusión haciendo una gambeta Una maradoniana gambeta. en la mitad de la cancha, ¿no? Es una gambeta. Entonces, ¿qué pasa? Yo les cuento de un paciente que veo hace ya un año, que se presenta como no binario, que habla todo con la E, él se adjetiva con E, bueno, como pasa con ellos, ¿no? No quieren usar ni la O ni la A, usan solo la E. Distraíde, contente, feliz, bueno, todo con E. Pero resulta, y hace mucho, y el problema de él es que él no quiere ver a su padre, supuestamente todo el mundo lo entiende de esa manera, por un supuesto enojo que él tiene con el padre por lo que el padre le hizo a la madre. Como si todo el mundo dijera, bueno, lo que le pasa al pibe es que está pegoteado con la vieja y entonces se identifica con la madre y chau. Y ahí entendí todo. No entendiste nada porque no es por ahí. No es por ahí. Lo que a él le pasa, empecé a darme cuenta. La última sesión, yo tomaba lo del enojo, pero a mí no me cerraba. Era una cosa histérica de quejarse. El problema es que este pibe un día se lo encuentra al padre, ahora con un amigo. Y entonces, cuando vio que estaba el padre, él se ocultó, vio que el padre no sabe si lo vio o no lo vio, salió corriendo. Se tuvo que escapar. Bueno, vámonos porque no me puedo quedar. Salió corriendo, el amigo pagó la cuenta y lo siguió. Entonces yo le pregunto, ¿y vos por qué te estás escapando? Si el problema tuyo es el enojo, uno si lo encuentra lo putea, qué sé yo, lo insulta y se va. No. Entonces él me dice lo siguiente, ¿qué te pasa con tu papá? Empecé a escarbar. Entonces me llega a decir, lo que pasa es que la mirada de mi papá me desarma. Yo digo, pero mira vos, entonces no es un problema de enojo. Es que vos a este tipo, digamos, a esta persona, que bueno, que tiene montones de cosas que te enojan, el tema es que vos le tenés miedo porque la mirada de él te desarma, es decir, la mirada de un padre lo desarma, es decir, que está toda esta cuestión del tercer género es una defensa contra una absoluta inermidad frente a un saber hacer con esta imposibilidad de hacerse hombre o hacer, digamos, de tener que hacerse hombre para tener que verse con una mujer o de hacerse mujer para vérsela con otro, no importa. Para él, en lo singular de él. En lo singular de él piensa así. No es que el padre sea esto, es el padre que él construye. Pero fíjense la fragilidad. Fíjense cómo acá el tema, digamos, de la llamada identidad de género es una cuestión que hay que pensar desde lo imposible de la relación sexual, es decir, de lo terrible que es el tener que encarar una decisión sexuada sin tener ningún saber verdadero y cabal sobre lo que es la diferencia sexual anatómica. Y uno encara por ese lado y se tiene que bancar eso y enfrentar al otro. Y en ese punto te sostiene un padre porque quien te nomina, ¿no? Para saber hacer con ese quilombo, es justamente un padre que te nomina para que vos puedas hacer algo con ese real. Ahí se engancha mucho en esto, esta cuestión, este comentario que podemos apuntar a lo universal y lo particular. Es decir, ustedes tienen el tema del esquema de Peirce. Bueno, el esquema de Peirce pone
tomando incluso desde Aristóteles se puede entender, porque es lo mismo, pero le da una vuelta diferente, de la parte de arriba pone en un lugar, digamos, en la parte de lo universal sería la parte de arriba, lo que va para el todo, para lo universal, de la parte de arriba, tenemos que de un lado va el hay, ¿no? El hay, simplemente eso, hay algo ahí, y del otro lado no hay. Ahora, ese no hay es una cosa absoluta, es decir, lo universal de arriba tiene la cosa casi omnisciente y verdadera y real, digamos, de decir que o hay o no hay en el mundo, en el sentido de que cuando uno dice hay, está ubicando una cosa que ahí está y puede no estarlo, pero en el sentido más absoluto de decir. Ahí estás planteando la cuestión universal, es donde se plantea, donde hay algo que hay y hay algo que nunca o no va a haber o no puede o es imposible que esté, ¿no? Se entiende, digamos, la diferencia. Entonces tiene una La cuestión... lógica aristotélica. Acá estamos en el plano de la lógica aristotélica. No se ocupa de algo... Es como si dijera, para un científico, está mirando un hornero, un ornitólogo está mirando un hornero, por ejemplo. Bueno, ve a ese hornero, digamos, lo está viendo, lo está estudiando, qué sé yo, y lo mira como algo que efectivamente está ahí, pero en el sentido de que por ahí no es un camaleón lo que está mirando, es decir, en el sentido de que o hay un hornero o no hay otra cosa, en el sentido material del término también, en el sentido concreto y material. Esto es lo que da la idea omnisciente y omnipotente y totalizante y aterradoramente totalizante de lo que tiene lo universal del hay. Es lo que le pasó a Juanito, en el sentido de que él estaba totalmente imbuido de que lo tenía, de que él, Y de que todos tenían, ¿no? ¿A eso te referís? su pene era el hay. Y bueno, hay. Y si no hay pene, ni siquiera hay alguien más. Es decir, él no podía incluso darle un lugar en el lugar humano, que en ese sentido también lo tenía Aristóteles, porque Aristóteles en ningún momento con su hay y no hay, en el sentido de que hay hombre, es decir, ni siquiera podía atreverse a pensar de que hay también, mira Aristóteles que hay también la mujer. La lógica de él no le daba ni siquiera la posibilidad, este punto de la lógica, esta manera de decirlo, ¿no? No le daba lugar. ¿Por qué? Porque lo universal tiene que ver con aquello que le es propio a la cosa. Es decir... O sea, la fobia de Juanito, la fobia de Juanita es justamente el no poder resolver esta situación donde aparecería alguien que no estaría dentro de esta lógica, digamos. Cuando veas que su hermanita no lo tiene, cuando ves que su hermanita no lo tiene, o la mamá que no lo tiene, bueno, ahí viene la fobia de él. O sea, en el sentido de que se da cuenta que, bueno, pero no se da cuenta que está equivocado con lo que pensaba, ¿no? Él siguió a ultranza pensando lo mismo, porque no tenía otra posibilidad. La fobia es la emergencia de esa angustia sin poder resolver, digamos. Claro. Ahí queda. Ahora, ¿qué es lo que también hace Juanito? O hace el pibe este que nombró. Él se maneja en el mundo con lo que hay. Es decir, él tiene, en este caso el falo, era el falo de... Pero yo tengo una discusión, no, pero no tiene nada que ver. No. Es que él no tiene la universalidad. Justamente, no. Lo que te quiero decir, pero la amiga de la negación está en juego, esto es lo que quiero decir, la amiga de la negación está en juego. ¿Por qué? Porque hay, tomando entonces el cuadrángulo de Peirce, la parte de abajo son los particulares, ¿no? Es decir,
hay alguno, ¿no? Y no hay ninguno. Sí. Es decir, está la parte afirmativa, que es la de la izquierda, y la parte negativa, que es la de Que la no derecha. hay, claro. Que no hay. Entonces, él se afirma, Juanito se afirma, diciendo, por ejemplo, bueno, no Juanito, este pibe, por ejemplo, se afirmaría diciendo, mira, No hay. no hay dos, No hay nadie. pero no hay, no en el sentido material y concreto. Él dice, no, yo estoy acá. Entonces, tomo mi particular elevándolo a nivel de lo universal. ¿Se entiende? Sí. Es decir, yo estoy acá y lo elevo al nivel de lo universal. Entonces, con eso me llevo por delante toda la ley paterna. Es decir, Claro. me llevo por delante al padre. El padre es el tipo que de alguna manera, metiendo la ley, es decir, metiendo la ley, puede meter la miga de lo universal. El problema es cuando cuando en este caso, en este otro aspecto, como Juanito universaliza eso que él tiene. Claro, porque el tema Pero lo que tiene ahí es el pene particular de él, Pero, no bueno, lo universal. claro, porque es todo este seminario, Bueno. lo que Lacan va a tomar justamente, es este tema dominante del padre, en el punto de que la ley paterna indica la universalidad de la significación fálica a condición de quedar castrado y en falta por el no todo femenino que hace objeción a ese universal, y amando a una mujer y haciendo síntoma con una mujer, permite entonces el pasaje de las nominaciones, vamos a decir, singulares de cada quien. Un poco Graciela Berraute, cuando hicimos toda la presentación que hicimos última sobre el tema de la pubertad y también en la última reunión, lo planteaba, es decir, que justamente este terror que le produce la mirada del padre es porque él sabe que en algún punto este cagarse en la ley, en cagarse en la diferencia, digamos, el justamente no poder valerse de un padre, es absolutamente demoledor, desarmador y angustiante. Hay que poder contar con esta universal paterno de que, bueno, hay falo y hay castración, y después habrá hombres, mujeres y lo que quieran poner ahí, pero a condición de poder valerse de esta ley paterna que va indicando la posibilidad del universal, pero también de lo que hace obstáculo a lo universal, que va a ser las dos columnas de los coantores que Lacan había escrito en el seminario anterior a este, que está el coantor de los hombres y el coantor de las mujeres, y las dos proposiciones. En una está la universalidad del falo y la lógica falo-castración, y en el otro está todo aquello que hace, digamos, objeción a lo anterior, pero no sin valerse de eso. Porque lo femenino, sin la adscripción a lo fálico, es la locura. Es la locura, claro. Es lo que le pasa a la locura. Lo femenino es aquello que, valiéndose de esa significación, va más allá, es decir, intenta inventar, digamos, tomando eso, no quedando sujetada a este universo rígido, ¿no?, de los ideales y del falo, lo cual no significa lo que hace este pibe, que es el desmentido, no poder valerse. Claro. ¿No? Entonces hay una cuestión... Lo tira. Claro, pero es interesante la palabra que él arma, que la mirada del padre lo desarma. Yo creo que ahí está el decir verdadero. Sí. Que es el decir que cuando uno lo inconsciente lo dice, porque él no lo dijo pensándolo. Eso se lo dijo su inconsciente a él. ¿Se entiende, Adorno? Claro, que él no sabe qué es.
Él no sabe qué es. Claro. Podría Eso. decir algo así. Y te demuestra que de psicótico no tiene nada. No digamos. es ningún psicótico, Claro. porque el psicótico no podría No haber puede dicho afirmar, sí. esta frase verdadera. Entonces Sí. voy a leer acá, que me parece Perdón, que lo dice- ¿te puedo preguntar algo más? Perdón, te pregunto algo sobre el paciente. Podríamos decir entonces que él, en este de rechazar el binarismo, está ubicado en el lugar casi del síntoma de este padre. Claro, en Porque es última el padre instancia, que lo desarma. claro, en el fondo Él él está desarmado. está desarmado y se defiende haciendo bandera de esta singularidad neutral y es, como dice Osvaldo, haciendo un universal, Sí, universal. de este particular. De ese particular. Pero él sabe que no puede con Claro. este particular, como todos sabemos, que nosotros con nuestros particulares no podemos hacer ningún universal. Es el problema de la verdad verdadera, o sea, de lo real. Pese a que la... La envoltura claro, de lo real, eso. a la que la se verdad, desarma. claro, pese a que la verdad no se la puede decir toda, no podés negar que existe. Este es el tema. Este es el tema, porque si vos pudieras decir, bueno, mira, como yo no la puedo decir toda, bueno, me cago en la verdad. No, este es el problema. Él no puede avanzar, justamente, no puede avanzar sobre lo real, tiene que hacerse cargo de eso. Claro, porque sin ese imposible, sin que ese imposible sea necesario, no hay la posibilidad de lo que él va a llamar acá la ranura. La ranura. Esa la ranura por donde se dice, fíjense, si ustedes son en suma, dice, ¿qué tiene que ver la lógica en el discurso analítico? Si ustedes son en suma para mi queja, tan numerosos para oírme, ello es en la medida en que lo que yo vehiculizo es lo que se desprende del discurso analítico. Es decir, como diciendo, bueno, yo sigo teorizando lo que Freud inventó. En el discurso analítico, las cosas proceden de una manera diferente, ¿no? A la habitual, ¿no? A la ciencia o a la opinión común o a esta teoría, como después me preguntaba, ¿no? Porque yo tuve una entrevista, después me dice, pero este chico, ¿la madre lo manipula? Le digo, no, la madre no tiene, la madre está peor que él, qué sé yo, por decir malo. No, no es nadie, es un problema que está dentro de la cabeza de él, porque ya es un tipo grande, casi de 16, tiene casi 17 años, por eso digo, ¿no? El discurso, entonces, por eso están ustedes aquí, por cuanto aquí yo lo prolongo. El cuerpo de lo que digo es completamente distinto de aquello sobre lo cual hasta ahora se ha fundado una lógica, es decir, dichos. Sí. Dichos que se enunciados. Enunciados y enunciación. Claro. Entendamos eso también. Pero que están manipulados, se reducen, ¿no? Aristóteles lo hace, pero como acabo de decirles, la característica de su paso es vaciar a esos dichos, como decía Osvaldo, de su sentido. Y por ahí nos da la idea de la dimensión de lo real. No hay otro camino para trazar los caminos de la lógica que el de pasar por lo escrito. Aristóteles lo demuestra desde sus primeros pasos, y en ellos lo escrito muestra ser de una dimensión diferente a la del decir. Por el contrario, lo que a ustedes retiene, la que los agita y agitará sin duda cada vez más, es que el decir verdadero es algo muy diferente. Verdadero que toca lo real, a eso se refiere. Y sobre todo en la experiencia del acto de cada quien en su experiencia de análisis. Por eso uno como analista no le da teoría al paciente y le dice, claro, usted con esto me está indicando que no hay relación sexual. No es eso. No. El decir verdadero es, si cabe la expresión, la ranura. Esto que decía Sandra. La ranura por donde pasa aquello que es preciso que supla a la ausencia, a la imposibilidad de escribir. Se entiende eso, ¿no? De escribir, como, sí, Osvaldo, ya lo dijimos 40 veces. No, pero se entiende por qué, porque acá hay una cuestión. Espérate, a que termino la frase. Pero entonces, la imposibilidad, la ranura, es aquello que es necesario, es preciso,
que supla la ausencia o la imposibilidad de escribir la relación sexual. Si lo real es lo que digo, o sea, lo que solo se abre por medio del escrito, eso efectivamente justifica que yo sostenga que el agujero que hace para siempre la imposibilidad de escribir la relación sexual como tal, es a eso que estamos reducidos en cuanto a esa relación sexual, sin embargo, realizada. Es decir, que finalmente algo tenemos que hacer con esa imposibilidad para suplirla, porque efectivamente hay erotismo, hay goce, Y eso, bueno, y hay encuentro con el otro. A eso quería apuntar, porque me parece muy, muy central. Cuando está planteando acá lo iante, o sea, aquella cuestión del vacío, aquella cuestión del agujero, y esto es fundamental de entenderlo, agregándole lo ardiente que hay ahí. Es decir, no es es como dice ahí, suple una ausencia. Ahora, si uno dice que algo tiene que suplir una ausencia, es porque algo hay ahí. No hay tal ausencia absoluta. Algo hay ahí que es justamente lo más ardiente, es decir, es lo más importante, a lo cual, desde luego, uno no puede decir la verdad toda de lo que ahí está, porque es imposible de escribir y decir. Pero no significa que ahí no hay nada en el sentido absoluto. Esto me parece central, porque si uno lee, por ejemplo, el vacío a nivel de cómo lo toman los orientales, parece que fuera un vacío, pero absolutamente total. O sea, es como si no pudieran hablar del goce del cual estamos hablando, en el sentido ardiente de la palabra. ¿Se entiende? Del goce con el cuerpo, porque Claro. acá lo importante Que es imposible de decir, claro, pero no significa que ahí no hay nada. porque justamente Esto es lo que en quiero este decir. caso que yo les Sí. comento, este joven no puede Sí, gozar Sí. eróticamente con nada ni con nadie. Fíjense Claro. bien claro. en que después va a aparecer en la clase próxima o en la siguiente, la función paterna del nombrar para. Sí. Nombrar para gozar, porque no es una nominación abstracta del orden del budismo o del ascetismo. Es una nominación que habilita a un goce que no es sino del cuerpo. Esto también es muy importante situarlo. Es una interpretación nuestra de que no hubiese algo ardiente en la teoría respecto de, digamos, lo oriental, porque bien que los orientales con lo sexual, con el goce, No, parece deben gozar más que cualquiera. Pero justamente pero lo que te quiero decir, Patricia, pero justamente no lo teorizan. Esto es lo que quiero decir. Claro, no lo teorizan en ese sentido. No, ellos hacen otra teoría. Claro. Lo cual no quiere decir que no gocen. Yo Claro. digo, el psicoanálisis no puede ser tao o budista. Venga que el tipo te va a decir, mira que no estoy gozando. No, pero el problema es que tenés que... A ver, lo tenés que decir. No, lo que pasa es que ellos hacen otro... prácticas de Kama Sutra y todas esas cosas. No, lo que pasa es que yo lo digo en el sentido de lo discursivo. Más vale. Es lo que está planteando. Es decir, ¿cómo teorizás eso? ¿Qué lógica le encontrás? Tenés que encontrarle, tenés que decir. Porque él acá después, a lo que va a ir, es a situar cómo el decir verdadero se articula en este pasaje, como ya viene mostrándolo, entre el S1 y el S2, porque él va a ubicar, ¿no es cierto? Hay un primer significante que nos marca, que podríamos ubicar el significante amo, este nombre del Padre que nos marcó en el cuerpo y que nos hizo hablantes, tenemos ese significante amo, ante el cual respondemos con un S2, que sería aquel representante, como en su momento que hace las veces
de representar a lo pulsional, que es irrepresentable, pero bueno, que es el que presentificaría más nuestra propia relación al goce frente a ese primero, y de acá lo trae perfectamente y lo Pero liga. ese primero tiene que ver con lo universal, en definitiva. También. Claro, porque hay ese uno, hay entrada del significante en el cuerpo. El S1, es decir, bueno, Ahí de lo uno, ahí de entró lo uno. la identificación originaria, la identificación con lo real del Padre Real, la entrada de la marca en el cuerpo, la transformación del soma en cuerpo, la entrada del significante en el cuerpo. Y el S2, evidentemente, va a tener que ver con este saber en tanto inconsciente, es decir, es aquello, como le salió a este pibe que dijo, la mirada Exacto. de mi padre, ¿no? Me desarma. Ahí hay un S2. Marité, Desarma. Es el saber de lo que le pasa ahí. Con lo que Es está un saber saber, inconsciente. claro, porque El hay saber el inconsciente. inconsciente El saber inconsciente. le sale de adentro, digamos, con una verdad de lo que le pasa a él de verdad, porque hasta ahora, en todo este año, incluso él llegó a plantear que se quería ir del tratamiento, que yo era como una abuela para él, que le decía boludeces. No, el que decía boludeces era él. Yo no decía en general nada. Yo le seguía la Eras boludez. una careta, Pero eras como una pasa- careta, ¿viste cómo te dicen? La careta, la La careta. careta, pero el careta No, si era no te él, no drogás, es sos que careta es uno, en realidad no es ni careta ni nada, porque ahí uno sigue lo que te dice el otro, qué sé yo, si el otro es un mentiroso y Sí. la caretea, bueno, el que pierde el tiempo es él, no uno, o es obvio, como resulta obvio en todos los casos. Marité, Sí. una pregunta. En este decir, ¿no? Pues yo pienso siempre en las intervenciones Claro. y en poder bajar todo esto a la praxis, ¿no? Entonces nosotros como analistas lo que escuchamos es la verdad de ese goce de cada sujeto, motivo por el cual lo que dijo este pibe habla de su goce. Sí. O sea que él no puede armarse y que él va por la vida desarmado. Exactamente, en el fondo, esta identidad es el llamado, es el falso self, pero ya en un sentido genuino, digamos, no del falso self como vos tomás, digamos, de lo genuino, de la egoidad, sino la mascarada, ¿no? Cuando no hay semblante sino mascarada. Claro. Porque esa es la diferencia. Claro, entre como él no se semblante y la pudiera mascarada. asumir. Él no Porque se el puede asumir. Porque el semblante es un representar lo que no hay, pero de una manera ficcional, donde hay un argumento, una escena, donde uno está armado en la ficción. Por supuesto que la identificación siempre tiene algo de falsedad, pero uno está armado ahí. En cambio, Ahora otra pregunta, ¿no? Porque ahí, cuando él dice esto, yo pienso, ahí no hay que agregar nada más, ¿no es cierto? Hay que esperar que venga lo que venga. No hay que decir más que decir, así que la mirada de tu papá te Tal desarma. cual. Nada más. Porque Nada ahí, más. justamente, hablemos de eso. Ahí hay capitoneo, ahí no hay que metonimizar. Exacto. Ahí le podés cortar la sesión. ¿Ves? Exacto. Bueno, prácticamente, claro, ahí digamos. Porque dijo la verdad de su voz. Claro, después no sé qué otra cosa dije y que quedó. Y yo realmente ahí es como que hice un corte. Por ahí no sé si le corté, pero prácticamente fue al final de la sesión, ahora que me acuerdo. ¿No? Pero fue un tema donde yo sancioné eso como ya un decir que, porque si no es la metonimización al infinito. Sí, ¿no? se perdió, Claro. se perdió. Se perdió. Se perdió. No se puede perder. Y uno puede valerse en otro tiempo de ese decir. Porque ahí está la ranura, ¿ven? Claro, claro. Es decir, ahí está claramente la ranura, ¿no? Este tema, ¿no? De esta cuestión entre S1 y S2. Por eso yo lo... Perdón, yo quería
yo quería plantear, porque eso después sigue con el tema, Mm. que es un tema que de alguna manera él lo viene planteando, porque Sí. vieron cuando plantea así una metáfora del pescado y del pez y la manzana, como diciendo, bueno, De Adán no y tiene, Eva. no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? En el sentido de que... Lo que decía antes de Adán y Claro, Eva. Sí. bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y fíjense que él tiene una cuestión, hay que seguirlo a Lacan cuando dice yo les quiero hacer sentir algo, cuando dice, lo repite varias, cuando dice lo quiere hacer sentir, eso es lo que hay que escuchar, como hay que escuchar de este pibe cuando dice que el Claro. padre La es mirada. eso, es la mirada, ¿no? Es decir, es un poco eso. Y él quiere hacer sentir cuando, por ejemplo, empieza a putear contra todos los que ahí están, qué sé yo, que dice, y ustedes, e incluso hace una especie de connubio, llamémosle, entre el amor y eso que estaba ocurriendo ahí. Él trata de ubicar. Ahora, es curioso que relaciona esa muchedumbre que tenía alrededor de él, esa tribuna que tenía alrededor de él, que vaya a saber cuántos serían, no sé, y el tipo estaba hablando, con la cuestión de él relacionarse con ustedes, como dice él. Es decir, ¿cuál es la relación que yo tengo con ustedes? Parece que no tengo ninguna relación. Yo no sé, en el sentido que por ahí había alguien que estaba, qué sé yo, gritando en la sala y entonces el tipo estaba con bronca porque no estaba escuchando lo que Lacan estaba con todo su goce y con todo su fervor planteando, y que había un tipo que ni siquiera lo escuchaba. Entonces, fíjense que él ahí habla del amor, ¿no? Habla del amor, dice, y esto no tiene nada que ver con el amor, pero yo lo nombro igual, algo así dice. Acá sí. Y después sigue diciendo, no hay relación sexual. O sea, homologa esta cuestión que él tiene con esta gente de la tribuna, con lo cual no hay nada sexual ahí, en términos de relación sexual, ¿no? Es decir, no, ¿por qué habla de una genitalidad ahí él? No, no quiere decir eso. Quiere decir que yo con ustedes no tengo nada que ver, en un punto no tengo nada que ver, un punto que es central. Y lo mismo es cuando habla de relación sexual, en el sentido de que no es que yo no tengo nada que ver con Marité, digamos, por decirlo, pero en un punto efectivamente no tengo nada que ver con Claro, ella. es que Bueno, debe ser así, bueno, porque entonces, es lo que... a lo que voy es a esto, porque esta cuestión es en donde pasa la fisura por una cuestión que hay que dirimir. Yo les digo esto, yo los había planteado la vez pasada, pero encontré la frase del seminario 19, en donde habla de esta cuestión, se las leo. Significativamente, porque tiene que ver, me parece que es una cosa a no perder esta, significativamente hay al respecto una intervención en un pequeño rincón de la enseñanza del seminario 19 de Lacan, en donde plantea, escuchen esto, el ser hablante es hablante a causa de lo que le ocurrió a la sexualidad, o esto le ocurrió a la sexualidad porque él es hablante. Fíjense qué pregunta, ¿no? Está hablando de la iancia, de la fisura, de la iancia, del hoyante. Y fíjense cómo termina la frase. Es un asunto, el que les acabo de decir, que me abstengo de zanjar, dejándolo a cargo de ustedes. Porque él viene planteando en sus últimos seminarios esta cuestión de que todo se debe, cualquier cosa que vienen a decirme, todo se debe porque no hay relación sexual. Y no hay relación. Con ustedes en la tribuna, como pez y en la manzana, yo no tengo nada que ver porque no hay relación sexual. No, pero no estás hablando de la relación sexual ahí. Entonces significa que hay algo más amplio, más estructural, que tiene que ver, que engloba a la sexualidad, que es el propio lenguaje. El lenguaje. Por lo menos yo trato de seguir, tomo el guante por lo que dice acá, se lo dejo a ustedes. Dice. Yo tomo el guante realmente porque para mí tiene que ver por la iancia del lenguaje. Seguro.
Es decir, Bueno, ¿puedo que no decir, hay. ¿puedo ubicar algo? ¿Puedo ubicar algo? A ver, en una especie de articulación de todo esto que están diciendo. ¿Cómo? A ver, el lenguaje, no, en una especie de articulación de todo lo que estamos diciendo. El lenguaje vendría a ser algo así como esa lógica, quiero decir, necesaria, fálica, universal, de la que parte Aristóteles. El tema es que, digamos, en la ranura del lenguaje se ve digamos, aparece lo real. Sí. O sea, que hay en relación, perdón lo que diga esto, en relación a la dimensión de lo fálico, universal, lógica aristotélica, hay algo que intenta hacer relación sexual. Sí. Digamos, lo fálico intentaría pensar en eso. Ser todo. Lo que pasa es que no hay, no, Es el intento. lo que pasa es que no hay relación, porque lo justo- universal pretende serlo todo. Entonces, no hay relación entre lo que sería. Yo creo que en realidad lo que no hay es el maridaje entre el significante y el significado. Y bueno, El pero problema es el lenguaje. el problema es el lenguaje. ¿Por Claro. qué? ¿Pero por qué? Porque efectivamente, digamos, lo agarré, ¿viste esas cosas que uno trata de agarrar? No, pero el concepto, pero sigo yo. Sí. No, que el concepto tiene que ver con que no hay relación sexual, porque Sí. no hay una posibilidad de que el lenguaje Sí. lo diga todo. decirnos lo Ahora, verdadero sí. sobre Mm. qué implica, digamos, habitar un cuerpo femenino y un cuerpo masculino que se llaman Sí. hombres y mujeres, y qué chances tiene eso de es decir, el lenguaje por su propia equivocidad y por ser un sistema abierto, porque ya cuando Lacan rompe el esquema susuriano de la relación del significante al significado y plantea que hay efectos de sentido por la misma transformación metonímica y porque es un sistema abierto a todos Sí. los sentidos, aunque a veces coagula y metonimizan algunos, que diríamos son esta ranura de lo verdadero y aparece ahí lo real, ¿no? Sí. Pero como que el verdadero tema, todo empieza, no porque no hay relación sexual, todo empieza porque somos hablantes. Y como somos hablantes, no podemos saber sobre el sexo, tenemos que subjetivar un cuerpo anatómico dándole a eso una identidad sexuada, y porque no sabemos bien qué hacer con el otro en general, en particular con el otro sexo fundamentalmente, pero también con los semejantes. Con los Siempre está el semejantes tema también. de Los de la otro, tribuna también son semejantes. del otro. Entonces, por eso digo, esta es un poco la tesis. No. Ahora me acuerdo en relación, me ayuda lo que dijiste. ¿Por qué? Porque es esta cuestión. Es decir, el lenguaje es la estructura. La estructura, lo que estructura es el lenguaje, que es un conjunto abierto. El falo, o sea, el significante fálico y la significación fálica, es la versión legal que nos dio el padre, por decirlo así, es la versión legal que hace discurso, que hace significación a eso que es ansioso, a eso que tiene ansia, es una manera que es de lo ordenar, lenguajero. para que no seamos la torre de Babel. A tal punto es fallida finalmente, aunque es universal, porque es como, a ver, les hago esta imagen, es como si el padre hubiera hecho ante esto que es universal, ante el hay y el no hay, hubiera dicho, miren muchachos, acá hay la significación fálica. Entonces, eso funciona, tiene una forma discursiva de funcionamiento que es universal.
que Sí, trata de sí. ser universal, Pero pero que- deja justamente a Afuera. lo femenino y deja justamente a esta cuestión también enigmática del amor al padre. O sea, deja afuera, porque el pibe este también no solo tiene la cuestión enigmática de lo femenino, tiene para él la cuestión que es para todos, enigmática de la cuestión de ¿qué es el padre? ¿De dónde viene el padre? ¿Por qué hay que amar al padre? Es decir, es también un enigma. Lo paterno y lo femenino es lo que queda fuera de lo que quiere ser englobado Por el por la padre. significación fálica. Exacto. A tal punto la significación fálica, por estas dos cosas, que no se sabe qué es el padre finalmente, por qué, qué sé yo, por qué tiene que ser así, y por qué la cuestión de lo femenino queda afuera, y justamente no da lugar, porque es la significación fálica, el falo, el que obtura la posibilidad de que haya una relación verdadera entre hombre y mujer. Es decir, es el falo el que, al meterse la significación del falo, Claro. se imposibilita a nivel universal que haya un hombre y que haya una mujer. Por eso que la mujer no existe. Por eso, porque es la imposible fue convivencia demasiado. entre el machismo y el feminismo, como Claro, ideologías absolutas, ¿entienden? Por eso no se pueden juntar. O sea, el machismo y el feminismo es la representación más clara de la significación fálica, digamos. Claro. Quiere decir, el feminista está totalmente en el camino de la significación fálica. Claro, digamos. pero lo tiene Porque sabe que quiere decir lo opuesto. Claro, pero es lo mismo. Pero yo le digo, ahí es como que él se la cree que hay relación sexual. claro, seguro. Es decir, que ahí hay relación sexual. Bueno, Bueno, yo me voy ahora, hasta luego. se va ahora. Bueno, el tema es así. Yo lo que vamos a seguir igual un ratito corto más porque vemos que estamos todos. Pero lo interesante, ¿no? Es cómo Lacan en esta cosa, él mismo se contradice, porque fíjense, yo quería leerles este párrafo, ¿no? Ya, avanzaste un poco más, ¿no, Marité? Claro, porque decía, por eso es preciso que el S2, ¿no? Cuando él plantea, ¿no? Que entre estos dos significantes, él dijo en el párrafo anterior, entre S1 y S2, mana la ranura del decir verdadero. Y él dice que es preciso que el S2 no tenga nada que ver con el decir verdadero. Dicho de otro modo, esto es imposible porque el S2 justamente es la manera de responder al S1. Lo que él va a decir es que lo verdadero va a estar en la ranura, no es que el S2 En el entre. va a decir, claro, va a decir toda la verdad, sino que el sujeto está en esa ranura, en ese entre dos significantes, ¿no? Representado por uno frente al otro. Pero ese decir no lo termina de representar tampoco nunca del todo. Por eso dice que hay un núcleo de real en ese S2, ¿no es cierto? Hay un real, ¿no? Y entonces él va a plantear, concebirán que el S2 es lo que escribía en mi esquema del discurso analítico, o sea, el saber en tanto que inconsciente. Es lo que emana por la ranura del decir verdadero, lo cual quiere decir que es un real, que hay saber que por más que ningún sujeto lo sepa, sigue siendo real. Es un depósito, miren qué interesante. Es un sedimento que se produce en cada uno cuando comienza a abordar esa relación sexual a la que, por cierto, no llegará nunca, cualquiera sea la educación que se le dé. Porque si hay algo que efectivamente no mejorará en nada la situación de la relación, es todo lo que se le puede macanear sobre lo que esa relación sedicentemente sería. Él acá se ríe de la educación sexual. Fíjense que Lacan es él se ríe, ¿no? Porque uno no puede educar, puede informar sobre cómo preservarse para no embarazarse, para no tener una infección sexual, por supuesto, qué cosas hay que hacer como para poder preservar una salud sexual, digamos, una salud... Claro, pero no educativo. No Claro. educativo, No le vas a decir cómo tiene que informativo. hacer. Claro, Claro. sino que claramente frente al goce no hay educación
posible, ¿no? Entonces él va a plantear que finalmente, digamos, está esta cuestión de este 3, ¿no? Está el S1, está el S2 y está el sujeto, ¿no? Que aparece, digamos, portando ese sedimento, ¿no? Ese goce que lo habita, que no es plenamente traducible por el significante. ¿Se entiende este tema de que hay un sedimento Perfecto. real que está encarnado en ese goce, ¿no? Entonces, es del saber inconsciente que se trata de hacer la articulación para que el decir verdadero logre algo, o sea, logre hacerse oír en alguna parte para suplir la ausencia de toda relación entre el hombre y una mujer. He aquí la distancia, la diferencia que hay entre el decir verdadero y la ciencia de lo real. ¿Por qué el decir? Porque justamente Lacan lo que dice, lo que Freud nos enseña, es que hay algo que uno se va noticiando de lo inconsciente y uno va avanzando en comprender que la mirada del padre lo desarma, pero uno nunca va a saber del todo qué quiere decir este desarmado, ¿no? Es decir, hay un ombligo del sueño, hay una dimensión real que nunca vamos a poder traducir en palabras, que nunca vamos a poder decir. Por eso el sedimento, ¿no? El sujeto habitado por su voz está como en esta alianza entre ese uno y ese, está en esa ranura. ¿Se entiende lo de la ranura? Es decir, que uno se basa, uno va pidiendo asociaciones y va avanzando en hacer una lectura de lo escrito, pero nunca se puede terminar de descifrar ese jeroglífico que está marcado en el cuerpo de cada quien. Esto me parece muy interesante, ¿no? Como que hay ahí siempre el tema del ombligo del sueño, ¿no? De los límites a lo traducible, ¿no es cierto? Se trata de leer descifrando, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Algo, digamos, que hay de alguna manera que leer, ¿no? Que hay que tratar de correr ese algo que obstaculiza todo intento de desembocar en la relación propiamente dicha, ¿no? Y al reanimarlo, gracias a ese algo, que es la especie de parásito, de mueble del cuerpo que el discurso analítico designa como falo, hace que lo que taponaba el goce logre de alguna manera posibilitar la relación. Es como si uno dijera, siempre en todo, esto está muy mal dicho, no sé si está mal traducido, es lo que quiere decir, es que hay que limar los excesos de goce fálico, tanto en los hombres como en las mujeres, para lograr que el falo como monumento que el neurótico adora, no se interponga tanto en ese acto para que la relación pueda existir, para que el acto pueda haber, para que una mujer pueda amar a un hombre y viceversa. Esto es muy clínico, chicos. ¿Por qué? Porque justamente el neurótico está tan insuflado, sobre todo el obsesivo, de ideales fálicos, del goce fálico, de todo lo endiosado que el hombre se siente por tener que sostener el falo erecto y toda la promesa de goce que está ahí encarnada, que cuando está tan infatuado hace que le sea imposible abordar a una mujer porque siente que si no toma Viagra no va a poder, ¿se entiende, no? Y en la mujer, esta consistencia de ser ese falo causa deseo, que hacen que vivan sufriendo con cirugía, con preocupaciones exageradas por un cuerpo perfecto. Todas esas dos cosas uno las tiene que limar, por eso el falo como monumento y como exceso tiene que caer del lado del ser y del tener para que haya un goce y un acto sexual posible
y un cuerpo posible de, digamos, acercarse a algún goce. Esto es muy clínico. Acá lo dice de una manera muy tortuosa, por eso se los traduzco, ¿no? Por eso él dice el tema del buen camino. El buen camino en el sentido de ir avanzando respecto, digamos, de desconsistir el exceso de lo fálico, tanto en el lado del tenerlo como en el lado del serlo. ¿Se entendió esto? Porque esto me parece que clínicamente es una indicación fundamental. Porque cuando se plantea que el falo es lo que hace obstáculo, es ese exceso y esa pregnancia del tenerlo o del serlo que impide el disfrute del cuerpo. ¿No? Bueno, acá me dice Delfina que la clase le pareció de gran valor clínico. Bueno, chicos, porque ese es, les digo, el objetivo de este seminario. No leer como obsesivamente a la letra y embarrarse, ir a buscar cada pelo en el huevo, sino entender qué quiere decir esta articulación entre la lógica, la escritura, el leer lo escrito y el decir verdadero, y cómo uno va encontrando en estos decires, ¿no? Cada vez se va acercando más a ese ombligo del sueño, ese real que habita a cada uno, y cómo uno habilita al otro a poder saber ser ahí con ese goce que lo habita, sin estar tan perturbado por sus consistencias imaginarias tan coaguladas en lo simbólico imaginario. No, Yo por eso pensaba... el nombre de perdón. este seminario, que es la de los incautos no hierran o yerran, ese es el buen camino, digamos, porque ahí El se buen puede encontrar camino. goce posible, digamos, ¿no? Claro, buscar la manera de que lo necesario de lo imposible te permita encontrar lo posible de lo contingente, es decir, estar abierto a que, bueno, puede haber un hombre que no sea el hombre ideal, ¿viste? Estas mujeres que están buscando el hombre perfecto, que sea buen padre, buen marido, generoso, comunicativo, culto, bien presentado, es imposible. Sí, no, y además en lo clínico, uno le puede acercar a las, digamos, que justamente en eso que va errando, justamente, en lo que no logra, que está la verdad, claro, está lo disfrutable, en el error, claro, en el está lo error. verdadero de esa relación. Claro, de que en esos quilombos que vos tenés con el otro, está la vida, lo vital, de la posibilidad vital, ¿no? Bueno, del quilombo que se arma con los hijos, ¿no? Todo el quilombo que se arma, que finalmente hace a lo... Que por suerte está. Porque si no es la tumba, todo. lo más perfecto, lo que nunca se ensucia, es el nicho del cementerio, ponele. ¿No? Es la paz del cementerio. En una supervisión, ¿te acordás que yo le hablaba de este chico que está encerrado en su cuarto? Bueno, este joven y que yo digo, no tiene nada que hablar. Y yo me acuerdo que vos me dijiste, que para mí fue una clave, y dice, claro, no tiene nada que hablar porque no le pasa nada. Claro. Efectivamente, estaba metido en su cuarto todo el tiempo con los piguitos, no le pasa nada. Porque cuando una paciente me dice que ella, hoy me decía una paciente, porque yo no quiero salir con mis amigas, pues está muy resistente, porque prefiero la comodidad de mi casa. Y digo, ¿y cuál es la comodidad de tu casa? La mirada de tus padres que están viendo siempre si comés, dejas de comer, si comés rápido, comés despacio. ¿Esa es la comodidad? No, dice, esa no es la comodidad. Entonces, ¿dónde está la comodidad? Es una creencia que vos estás cómoda. Vos estás profundamente incómoda ahí. No, porque yo me escondo adentro de mi cuarto. Ah, entonces digo, genial. Entonces, para no estar incómoda, ¿y cómo te sentís en el cuarto? Y mal, sufriendo. Entonces vos elegís el sufrimiento.
a la incomodidad. Vos te estás perdiendo. No, porque una vez que salgo y se me pasa, veo que disfruto. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo uno tiene que arrinconar al otro respecto de este decir, de esta falsedad de lo que dice? ¿No? Porque finalmente en esto que se dice a sí mismo, está, digamos, hay una mentira. Claro. Sí, sí, sí. ¿No? O está Entonces tomado hay que seguírsela. por el otro, digamos, está ubicado ahí en el objeto del otro, digamos. Claro, porque en última instancia, porque claro, esta piba está muy tomada por una cosa endogámica, con una madre que sufrió un problema muy serio de un accidente, entonces ellos protegen a la madre y la madre los sobreprotege a ellos, y están siempre metidos en una endogamia terrible, cada vez peor, porque de vivir en un barrio abierto se terminaron mudando a un barrio cerrado, en plena pandemia, con lo cual la madre además tampoco puede salir porque tuvo un accidente y no puede manejar. ¿Se dan cuenta de la locura endogámica? Pero bueno, uno tiene que batallar con, es decir, ¿no? Pero es muy interesante porque todo esto es para situar, ¿no? El tema de cómo escuchar, porque si no escuchamos, chicas, desde una superficialidad terrible, donde uno no da pie con bola, ¿viste? Entonces ahora que la moda es escuchar los géneros, y que bueno, no, querido, tenés que escuchar la verdad de por qué el tipo está ahí, no que ahora está de moda y hay que abrir la cabeza y que no hay que ser machirulo. No, yo tampoco soy eso, uno no es tan idiota. El tema es si uno escucha algo. Claro, pero Marité, vos fíjate el tiempo que uno tiene, o sea, porque vos nombraste distintos momentos, ¿no? Este momento donde el pibe quería dejar, bueno, y fíjate vos que después de que quiso dejar, que vos capaz soltabas, y aparece algo diferente de lo que nunca había aparecido, pero claro, porque uno necesitaste no tiene que tiempo. estar tampoco agarrado al paciente, se quiere ir que se vaya. Porque Claro. en el momento en que vos por ahí decís, bueno, te querés ir, chau. Y me dice, no, Claro. pero mira que no me fui, porque después vino. Yo pensé que había interrumpido. Dice, no, Es el momento clave. ¿Saben ahí qué es me cuando dijo? aparece. No, porque yo voy a, primero, antes de terminar este análisis, tengo que terminar con vos, la cuestión de mi papá. Mira, qué poca cosa. Pero ¿sabés qué quería decir? Él no, porque él quería decir, terminar un juicio que tiene con el padre. Yo lo escuché a la nota, yo dije, no. Él Qué quería que hablaba del juicio con el padre. Yo sabía que no, que él lo hablaba. No importa, pero hay que, está bien. ¿Vos creés que es el juicio? Bueno, ¿entiendes? Pero es el tema de la posición. A mí lo único que me interesa, les digo, es esto, no que sepamos el seminario, o que dice Miller, o que dice Pirulo, o que dice el otro, y me voy como en la universidad. Buscamos cada referencia bibliográfica. No, porque en realidad es como este último Lacan vuelve mucho a Freud y vuelve a lo crucial del análisis, del descubrimiento de lo inconsciente y del carozo. Este es el tema. Por eso me gusta que participen y que si quieren traigan casos, materiales, cosas. Bueno, vamos a seguir con esta clase 7, nos queda la segunda parte que es muy jugosa, cuando él habla de la diferencia del hombre en relación al goce, es decir, que el hombre se instala más en el goce y no en el decir, y la mujer se sostiene más del decir y no tanto del goce, ¿no? Que es muy interesante clínicamente tomarlo esto, Lo vamos a ir articulando con Freud. Bueno, chicas, muy lindo, un gusto. No, encantada. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Cariño grande, chao. Chao. Les mando la obra de mi hijo por mensajito. Dale, Bueno, Sí. algo de tu hijo que es un Tampoco no voy al genio. teatro. Muchas gracias. Bueno, yo estoy volviendo al teatro de la mano de mis hijos. Dale, se ve. Todo. Mirá. Porque a mi hija le gusta mucho el teatro. Bueno. Una de mis hijas, así nos ¿Y vamos. tu hija no es escritora? Yo tengo una que es guionista
otra que es Guionista. bailarina y que es osteópata, pero Ajá. además hace danza teatro y tiene muy buenas producciones. Y la más chica, ahora dejó, pero su hobby, ella es antropóloga, pero su hobby es el teatro. Y es muy buena actriz, espero que vuelva. Bien. Así que todos tenemos Bueno, nuestras tengo vetas. los míos por No se esa puede rama, vivir, chicos, por sin eso. algo artístico, sin que a uno le Sí, guste el mundo del sí. arte. Yo Aunque hice sea de danza, teatro espectador, muchos años. ir al teatro o a Ok. escuchar música. No importa si uno no sabe, pero el arte es algo muy necesario, ¿no? Aunque uno no sepa. Bueno, yo tuve muchos años en un grupo de danza teatro. Claro, porque vos sos bailarina también. Entre Claro, mis 18 y mis 30 años, 27 años. Después, claro, bueno, claro, por eso hoy digo, en día- acá cada uno tiene su beta, ¿eh? Bueno, un Sí, yo besito, soy profe de chicas. música y pinto. Eso es bárbaro, eso es genial. Bueno, un beso, chicos. Un beso. Chao, Gracias. chao.